Capítulo 4. El espíritu del trabajo. Introducción. Le denominamos trabajo a los procesos de transformación, de entendimiento y de la aplicación del conocimiento, utilizando las herramientas necesarias para la manipulación de la materia y la energía conforme una idea preconcebida con un plan preestablecido para la satisfacción de todas las necesidades presentes o futuras. Son dos los orígenes fundamentales de la esencia del trabajo. Una es la racional consciente y la otra es la intuitiva inconsciente. El inconsciente intuitivo cuenta con gran creatividad, como vio en el capítulo 2. El conocimiento inconsciente del ser humano se le llega a asociar al conocimiento perteneciente al terreno de los instintos y al conocimiento del ser interior. Los grandes pensadores de la antigua Grecia, del templo de Anaxágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, postulaban que el conocimiento se encontraba dentro de uno mismo. El propósito del presente capítulo es analizar la relación del conocimiento inconsciente y del conocimiento consciente con relación al espíritu del trabajo. ¿Es posible entender cómo se manifiesta el espíritu que nos permite la ejecución y realización del trabajo? ¿Es el conocimiento laboral inherente a los seres humanos y a otras especies de seres vivos? ¿Cómo se generó o se adquirió ese conocimiento inherente para realizar determinadas tareas? ¿Qué tan productivo se puede ser cuando solo intervienen los instintos en la satisfacción de las necesidades biológicas? El conocimiento humano, que se comparte de generación en generación, ¿también es compartido entre otras especies de seres vivos? ¿También el ingenio y la creatividad se manifiestan en otras especies de seres vivos? Son preguntas que nos generan profundas reflexiones. El presente capítulo se orienta a buscar algunas respuestas en las anteriores preguntas y así como el buscar la esencia del conocimiento interno, que ha permitido a los seres vivos realizar labores desde tiempos prehistóricos para la subsistencia y la perpetuación de la especie. La esencia motora que impulsa a los seres vivos a realizar una serie de actividades para la satisfacción de sus necesidades también se denomina trabajo. Generalmente, dichas actividades conllevan casi siempre un propósito con una idea o un conocimiento inherente que permite la ejecución del trabajo. El trabajo se realiza regularmente en forma exitosa, por una previa planeación que permite habitualmente una ejecución precisa para el cumplimiento de las expectativas. Al trabajar no es condición exclusiva de los seres humanos. Dicha condición también se manifiesta en otras especies de seres vivos. Solo baste observar detenidamente la naturaleza para encontrar infinidad de ejemplos. Los procesos de transformación de la materia y la energía son ejecutados como una parte esencial para la manutención de todas las especies, ejecutando los seres vivos una serie de actividades laborales, con un gran conocimiento instintivo o con un conocimiento inconsciente, ya en forma individual o colectiva, permitiéndoles transformar las condiciones físicas de su entorno para sobrevivir, reproducirse y adaptarse a los cambios del medio ambiente. Es asombroso el poder apreciar la transformación de una idea abstracta en un objeto material. Por ello, la pregunta crucial al dilucidar en este capítulo es analizar e identificar de dónde proviene ese conocimiento intuitivo. La respuesta más pragmática sería la herencia genética. Sin embargo, en este trabajo se establece que el conocimiento instintivo forma parte de una inteligencia espiritual constituida por la partícula primigenia esencial de toda transformación. 4.1. El conocimiento inherente a los seres vivos. Un gran número de especies vegetales y animales llegan a utilizar mecanismos autosustentables que se ajustan al medio ambiente. Por ello, podrán sobrevivir a un eventual cataclismo,
provocado por causas naturales o humanas. Los seres vivos cuentan con las habilidades, las competencias y conocimientos inherentes que hemos llamado o denominamos por simple comodidad instintos. Los instintos se han definido como procesos biológicos con reacciones fisiológicas, químicas, eléctricas, en la que se manifiestan campos magnéticos, campos energéticos, que se presentan en las diferentes especies vivas. Procesos biológicos que nos pueden maravillar al conocer la forma en que influyen y determinan el comportamiento de los seres vivos. Los procesos instintivos se orientan en gran parte a la alimentación, reproducción, construcción de moradas, a la capacidad para viajar kilómetros, a la utilización de precarias herramientas que diseñan con una gran precisión ingenieril para cazar, proteger el nacimiento y desarrollo de sus crías. Todo esto nos habla de que hay un conocimiento innato en los seres vivos, para realizar los trabajos que permitan la supervivencia y la sustentabilidad de cada especie. Los instintos funcionan como los procesos biológicos, que contienen un conocimiento congénito que determinan patrones de conducta, establecen formas, propósitos, mutuaciones y transformaciones específicas en sus sistemas y subsistemas, para adaptarse al medio ambiente y poder sobrevivir. Dichos conocimientos son inherentes a todo ser vivo, que han sido heredados genéticamente y se manifiestan como patrones de comportamiento de adaptabilidad, estableciendo directrices muy específicas, según la especie en cuestión. El presente trabajo se plantea que dicho conocimiento es inherente a todo ser vivo a través de la partícula primigenia esencial de toda transformación, y por lo tanto, el comportamiento instintivo de los seres vivos responde en gran medida a la partícula primigenia esencial de toda transformación, que permite un cierto grado de libertad, según el grado de evolución del ente, presentándose también ciertas variaciones conductuales resultando de un conocimiento previo. Una memoria que los darwinianos llaman la capacidad de evolución y adaptación. ¿Es correcto afirmar que el conocimiento le pertenece exclusivamente a los humanos? ¿Podemos afirmar con plena seguridad que no hay otra especie viviente que tenga alguna forma o tipo de conocimiento? Es incuestionable que existe un conocimiento inherente en todo ser vivo, que se manifiesta prácticamente en la actividad laboral que se realiza para subsistir. Todos los seres vivos buscan la satisfacción de sus necesidades a través de una labor, fanea realizando un proceso. En la mayoría de las especies de seres vivos, el grado de complejidad del trabajo realizado depende de su evolución biológica y del nivel de conciencia adquirido. Un alto nivel de conciencia permite alcanzar una mayor sustentabilidad en el trabajo y tener un bajo impacto negativo en el medio ambiente. El trabajo humano es muy variado y complejo, con profundos grados de especialidad y diferenciación, con una división del trabajo muy marcada, según la cultura, la tecnología y las instituciones políticas que prevalezcan. 4.2. El conocimiento, trabajo y tecnología. El conocimiento, generalmente producido del método científico, se transforma en herramientas, máquinas, dispositivos, etc. Para una aplicación práctica en la transformación de la materia y la energía, se le denomina a este conocimiento, usualmente, conocimiento tecnológico. La aplicación concreta del conocimiento técnico requiere un conocimiento hábil de cómo aplicarlo. Dicho conocimiento práctico se le denomina know-how, es decir, el saber cómo aplicar el conocimiento técnico en la práctica. Por ello, la aplicación experimentada de las tecnologías en nuestra vida diaria conlleva un espíritu de innovación e ingenio, creatividad e iluminación, para una correcta y adecuada utilización de la tecnología que nos permita alcanzar los resultados deseados. La tecnología consiste en la aplicación práctica, concreta y específica
del conocimiento que se nos proporciona en fórmulas, ecuaciones, planos, diagramas, diseños, teorías, conceptos, leyes, axiomas, postulados que nos tratan de explicar la realidad y su funcionamiento. Para la comprobación de dichas teorías y en general del conocimiento científico, se requiere de la tecnología, y esa tecnología va determinando la forma y la manera de trabajar de los seres humanos. Nuestra relación con la tecnología influye en gran medida en nuestra organización social, en la forma de trabajar, la manera en que transformamos la materia y la energía, la forma en la que interactuamos unos con otros para la comunicación, producción y satisfacción de nuestras necesidades. El conocimiento instintivo es una especie de noción inconsciente que genera grandes procesos de transformación dentro del cuerpo humano, como también fuera de nuestro cuerpo, operando también en el cuerpo social y generando grandes transformaciones a nivel del inconsciente colectivo que impactan en la vida de los seres vivos. Por lo tanto, se puede inferir que en todo ser vivo hay un gran conocimiento instintivo no racional, un conocimiento inconsciente, que opera con una gran precisión en la ejecución de una serie de procesos vitales, de los cuales experimentamos todos los días al respirar, al digerir nuestros alimentos, al percibir el aroma de una flor, etc. De esta perspectiva, el trabajo lo podemos analizar desde dos enfoques: el trabajo inconsciente, instintivo e intuitivo, y el trabajo realizado desde el conocimiento racional, científico y tecnológico. Desde la perspectiva anterior, surgen las siguientes preguntas. ¿Habrá en el fondo diferencias esenciales entre el trabajo realizado por el ser humano y el realizado por otros seres vivos a través de básicos de supervivencia en un contexto natural, sin tecnología y sin ciencia? ¿Qué especies de seres vivos tienen mayores probabilidades de supervivencia que los seres humanos frente a un cataclismo mundial o un desastre natural, nuclear, químico o biológico? ¿Podría la humanidad sobrevivir ante el colapso o parálisis del sistema tecnológico, económico y político? ¿Qué pasaría con los seres humanos sin energía eléctrica, sin medios de comunicación, sin computadoras? Ante la falta de infraestructura tecnológica, ¿sería el ser humano capaz de sobrevivir? ¿Qué especies de seres vivos podrían sobrevivir a un cataclismo y a la falta de energía eléctrica y de infraestructura básica? La gran diferencia entre los seres humanos y otras especies de animales radica en la aplicación del razonamiento, ya que permite transformar la naturaleza por vía de la ciencia y la tecnología, dándonos una gran ventaja con relación a otras formas de vida en el planeta, en la transformación del medio ambiente. Sin embargo, el modelo industrial, económico, político y social que hemos establecido da muestras de severos signos de agotamiento, por su poca o nula sustentabilidad, poniendo en riesgo la permanencia de la humanidad en el planeta. La supuesta ventaja racional del ser humano sobre otras especies vivas es el dominio de la naturaleza, que ha permitido una explosión demográfica que se ha dado en los últimos 120 años. Por ejemplo, en el año 1900, la humanidad no pasaba aproximadamente de 1.400 millones de habitantes. En la segunda década del siglo XXI, somos más de 8.100 millones de seres humanos. En gran medida es resultado del proceso industrial, de los avances de la ciencia y a las múltiples revoluciones tecnológicas. 4.3. La transformación del ser humano a través del trabajo. Socialmente, somos identificados o definidos por las actividades laborales que realizamos, determinando así nuestra posición en la pirámide social, donde también se establece la división social del trabajo, y que nos asignan las labores y tareas que debemos desempeñar.
Con las habilidades, conocimientos, aptitudes y facultades adquiridas o heredadas, vamos desempeñando una labor cotidiana que nos define y determina por los productos o servicios que aportamos a la sociedad. Por ese trabajo que realizamos día con día, somos etiquetados socialmente y económicamente, encasillados por los ingresos que generamos. Como ya se ha mencionado, con el trabajo se transforman todas las cosas, alterando su naturaleza. Por tal razón, el espíritu del trabajo es incesante e incansable a nivel universal, transformando todo lo que existe y lo inexistente, transformando el trabajo la naturaleza del ser humano y la organización social. Particularmente, cuando el trabajo es creativo y cuenta con ciertos grados de libertad en su ejecución, logrando también una transformación de la conciencia. Hay una relación dialéctica entre el ser humano, la materia, la energía, a través de una serie de procesos, en los cuales se incorpora en cada proceso, para así tener una síntesis que se manifiesta en un producto, en un servicio o en un nuevo ente. En la relación dialéctica entre el trabajo y la persona que lo ejecuta, se van modificando mutuamente, tanto la persona como el objeto al que se le incorpora el trabajo. Y desde luego, las formas de trabajar también se van cambiando con el tiempo. En resumen, todo va cambiando y transformándose con la aplicación del trabajo. Modificaciones que impactan la naturaleza íntima de las cosas, como resultado de esas interacciones mutuas. Por ejemplo, la materia prima se va transformando en un producto útil por el trabajo incorporado, y a la vez el trabajador también se transforma en su forma de vivir, de pensar, en sus habilidades, conocimientos, en sus experiencias, tanto cuantitativamente como cualitativamente, al ir ejecutando el trabajo cotidianamente. En todo aquello en que se incorpora el trabajo surge una gran y profunda interacción entre el trabajador, el medio ambiente, la energía, la materia y la conciencia. El trabajo incorpora un valor agregado en todas las cosas que se aplica, obteniendo así un mayor beneficio o satisfacción. En la medida en que se incorpore mayor tecnología al trabajo, se logra un mayor efecto multiplicador en los procesos productivos con una mayor calidad, con una mayor eficiencia y con mayores beneficios en todos los aspectos. El uso de las tecnologías tiene un impacto positivo al potencializar los resultados y los beneficios del trabajo aplicado. Entre mayor tecnología se aplique al trabajo, mayor será la creación de riqueza, por lo general, un mayor volumen de producción y de satisfacciones. Consecuentemente, la aplicación de tecnologías intensivas modifica radicalmente la condición del medio ambiente natural y transforma también las conductas, actitudes, valores en cada sociedad. La gran tragedia humana del siglo XXI se caracteriza porque el ser humano ha dejado de escuchar a sí mismo, pretendiendo contacto con su esencia y su trascendencia, generándose por ello sociedades más incomunicadas, más desiguales, más confundidas, más enfermas y sobre todo con un gran vacío existencial y espiritual. Sociedades que viven en crisis existenciales, con altas tasas de suicidios, con problemas de adicciones, neurosis, psicosis, con gran estrés, con profundas depresiones y viviendo con un gran sufrimiento inherente a su ego insatisfecho. Y por otra parte, van apareciendo nuevas formas de esclavitud, por las profundas desigualdades sociales que han tolerado. Ahora somos testigos del resurgimiento de totalitarismos, neonacionalismos, neofascismos, socialismo, fundamentalismos religiosos intolerantes, discriminación étnica, machismo, neonazismo, xenofobia y otras corrientes de intolerancia y de supremacía étnica y social. 4.4
El libre albedrío y la voluntad. El deseo, la voluntad, la atención, la libertad son algunos de los factores que integran la conciencia y determinan las actitudes, la forma de pensar, de ser, de sentir, de vivir y la manera de trabajar. Si bien es cierto que existen condiciones sociales que determinan el dónde y cómo trabajamos, también es importante la actitud personal, asumida al ejecutar el trabajo, y el espíritu adoptado frente al trabajo. Desde luego, cuenta el conocimiento, la experiencia adquirida, las historias que nos contemos sobre nosotros mismos para poder ejecutar un buen trabajo que nos permita realizar y trascender a planos superiores de existencia. Depende de nosotros el cómo desempeñemos nuestro trabajo. Es por ello una gran decisión interna de cada quien, el tomar y hacer conciencia de la importancia y del valor del trabajo que realizamos. Nosotros elegimos la actitud, el espíritu, la voluntad y la atención del cómo desempeñarnos nuestro trabajo. Por más difícil, complicado y enajenante que sea nuestra tarea, tenemos la libertad interna de hacerlo con un espíritu de amor, con gran dedicación, considerando los beneficios a obtener para los demás y para nosotros mismos. Hagamos trascendental el cumplimiento y realización de nuestras tareas, por el simple hecho de proporcionar a los demás y a nosotros mismos los beneficios y los satisfactores requeridos. Por más espinosa que sea la tarea, hay que hacerla con gran imaginación, creatividad y deseos de servir. Debemos automotivarnos, fortaleciendo nuestro ser interior, expandiendo nuestra conciencia, desarrollando todas nuestras potencialidades. Para ello, se requiere del trabajo como la herramienta o el medio de transformación interior que nos permita tomar conciencia de nuestra inteligencia espiritual. Depende de cada uno de nosotros el trabajar en la vida por todo aquello que se desea, sin importar el sacrificio o grado de dificultad de las tareas, para así alcanzar nuestras metas y objetivos en un proceso de trascendencia de nuestro ser, para llegar a un plano superior de existencia y de conciencia. Es muy cierto que el hecho de que tenemos la libertad de poder decidir internamente nuestras actitudes, conductas, formas de pensar, frente a cualquier tipo de situación que se nos presente. A la vez, podemos decidir el cómo realizar y ejecutar nuestro trabajo, ya sea apreciándolo o bien odiándolo. Contamos con nuestro libre albedrío para decidir con qué espíritu realizamos nuestras tareas, dependiendo de cada uno de nosotros el poner una sonrisa, una buena cara, una actitud de servicio, en el cumplimiento de nuestras labores y responsabilidades. Cumpliendo con nuestras tareas, será más fácil cumplir con nuestra misión en la vida, logrando así la conexión espiritual con nuestro ser interior, para alcanzar una automotivación y lograr alcanzar un gran entusiasmo en la ejecución de todas nuestras tareas. La voluntad y la atención que desempeñamos para hacer las cosas determina un espíritu y una actitud que asumimos al realizar nuestras tareas. Hay un gran paralelismo entre la actitud hacia el trabajo con la actitud hacia la vida, ya que mucho de lo que hacemos define lo que somos. Por ello, la voluntad es un motor muy importante, que nos orienta a buscar la satisfacción de todas nuestras necesidades instintivas y no instintivas, a corto, mediano y largo plazo. El poder de la voluntad para el hacer o el no hacer las cosas es determinante en nuestras vidas. También una buena actitud ante la vida nos vincula a nuestra inteligencia espiritual, que no permite fijar la atención en lo deseado, tomar conciencia de ello y así planear todas las acciones necesarias para su ejecución y lograr nuestros objetivos, satisfaciendo así todas nuestras curiosidades y necesidades materiales como espirituales.
El interés, la expectativa de la satisfacción, el grado de la libertad con el que se cuenta, la fuerza del deseo, los valores, las creencias, el desarrollo de conciencia del ente, le permiten definir el objetivo de la actividad y de la acción por realizar. Los anteriores factores integran un espíritu que se manifiesta en la voluntad, en la atención, en la curiosidad y en la toma de conciencia que determina el curso de las acciones a seguir. Sin olvidarnos que la voluntad también se fortalece por el sentimiento del logro, el conocimiento, el reconocimiento, la admiración, el estatus y el ejercicio del poder. Resumiendo de todo lo anterior, debemos identificar los elementos de los actos volitivos. A. Las necesidades. B. Los intereses. C. La curiosidad. D. La atención prestada. E. La planeación de las acciones a ejecutar. F. Las expectativas futuras de logro y satisfacción por obtener. G. El trabajo realizado en sí para el logro de un propósito. Pero, ¿qué llega a suceder cuando la voluntad va en busca de lo espiritual? ¿Qué nos sucede cuando nos encontramos con una voluntad obstinada que nos impulsa a la búsqueda de lo desconocido? En tales circunstancias, actuamos por un impulso interno que nos lleva a enfrentar retos, desafíos, que nos imponen tareas y severos sacrificios. Y no nos rendimos ante tales dificultades, sino todo lo contrario. La voluntad se aferra a esa búsqueda por llenar un vacío interno indescriptible, en el camino hacia lo trascendental a través de la inteligencia espiritual. Orientando la voluntad hacia el trabajo, nos damos la gran oportunidad de poder desarrollar nuestra conciencia. Al ser capaces de fijar la atención en lo espiritual, logramos transformar la energía y la materia, llegando así a llenar ese vacío interno, al ver los resultados de nuestra creatividad y de nuestros esfuerzos. Encontrando las respuestas a lo desconocido y permitiéndonos entender nuestro rol dentro de este vasto universo. Guiados principalmente por la inteligencia espiritual, podremos dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué sentido o propósito tengo en mi vida? ¿Dónde nace mi voluntad y el deseo de conocer y saber? ¿Qué me impulsa a expresar mis sentimientos? ¿Qué es lo que provoca mi curiosidad por explicar el origen y evolución del universo? ¿Cuál es mi verdadera esencia? ¿Qué es lo que mueve a nuestra voluntad por encontrar respuestas a todas las interrogantes anteriores? La adquisición del conocimiento se puede explicar por la fuerza de voluntad, la curiosidad, la atención, la disciplina, la necesidad, así como también el espíritu del conocimiento, que se da en todo proceso de investigación, con base al método científico y su comprobación científica. En el presente trabajo se pretende explicar la existencia de la inteligencia espiritual como la causa de esa búsqueda del conocimiento trascendental. La inteligencia espiritual se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad, en todas las culturas y civilizaciones, dejando testimonio perenne en sus distintas formas de expresar lo relacionado a lo espiritual. La voluntad, además de ser impulsada por la fuerza del espíritu del conocimiento, también es impulsada por el espíritu de la creatividad, de la justicia, del trabajo, de lo trascendental, de la imaginación y principalmente por el desarrollo de la conciencia, que nos permite interpretar y entender el sentido de nuestra vida. La voluntad nos puede llevar a lugares insospechables e inimaginables dentro de la infinita unidad de un sistema universal del cual formamos parte. Es evidente también la existencia de una voluntad universal orientada hacia los cambios, las transformaciones, la creación, la recreación y también la destrucción, cumpliendo así con las leyes universales inexorables. Sin embargo, la falta de conciencia o la inconsciencia
nos impide el reconocer los ciclos universales, su orden y la importancia de sus leyes, aunado al libre albedrío, que nos permite romper con algunas reglas o lineamientos universales, que pueden llegar a frenar nuestro proceso de desarrollo interno. Tenemos la libertad de aceptar o no el orden universal. Podemos rechazar la entropía, el caos, pero a la vez tenemos la libertad para vivir en la ignorancia, la apatía, el materialismo, el egoísmo, la indiferencia, la inmovilidad, el odio, la traición y la entropía. Es una decisión muy personal, pero también es una decisión que se da a nivel social. El decidir vivir sin responsabilidades, con respecto a uno mismo y sin respeto a los demás y a la propia comunidad, destruyendo la naturaleza y contaminando al medio ambiente, es parte de nuestra libertad. Viviendo con un espíritu destructivo, negativo, y culpando a todos los demás por los daños causados sin asumir responsabilidades, alguna es nuestra decisión. Por ello, debemos orientar nuestra libertad al fortalecimiento de nuestro carácter, defender nuestros valores, a través de nuestra voluntad, enfocados al trabajo productivo, a la solidaridad, a la generosidad para nuestra propia transformación personal y social, logrando así la expansión de nuestra conciencia, fortaleciendo nuestra autoestima para alcanzar niveles superiores de existencia, con un carácter productivo, para sí mismo y para la sociedad, viviendo sin miedos, con gran fe, con esperanza y con un alto espíritu, por el vivir y el trabajar en nuestra propia realización. Una férrea voluntad se nutre principalmente de la autodisciplina, automotivación y buena actitud. Por ejemplo, el visualizar la meta por alcanzar, imaginando los objetivos conseguidos, el soportar el sacrificio por ver cumplir el sueño deseado, cambiando de hábitos, quedándose y fortaleciendo los buenos hábitos, fortaleciendo la conciencia crítica, fortaleciendo los ideales, los valores, los principios y las creencias. También la voluntad se fortalece a través del desarrollo de la inteligencia emocional y, por supuesto, de la inteligencia espiritual. Una fuerte voluntad rompe con cualquier tipo de esclavitud, de enajenación, de adicción y nos puede alejar de la autodestrucción. Gran parte de nuestro bienestar se encuentra en la autorrealización, en el fortalecimiento de la autoestima, en la búsqueda de nuestra verdadera identidad, en el desarrollo de todas nuestras potencialidades, en la creatividad, en el amor a uno mismo, en el amor a los demás, en el cuidado y protección del medio ambiente, en el respeto a toda la naturaleza y principalmente en la búsqueda del espíritu de trascendencia.